Hermanos, ahora los invito a abrir su Biblia en el libro de Marcos, capítulo 14, del versículo 66 al 72. La palabra del Señor dice: Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: No le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada viéndole otra vez comenzó a decir a los que estaban allí: Este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro: Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Le había dicho: Antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y pensando en ello, lloraba. Hermanos, con estos versículos dejamos el lugar al pastor para la predicación de esta mañana. Bien, hermano, agradecido al Señor por el día de hoy, por todas sus bondades, ¿verdad? Su misericordia. La semana pasada hablábamos acerca de nuestro Señor ahí frente al concilio, donde era acusado, en este caso, de blasfemia, por decir que Él era Dios. Y lo interesante, las cosas que decíamos era que estaban acusando a Dios por decir que Él era Dios de blasfemia. Y los blasfemos eran quienes estaban emitiendo precisamente ese juicio. Y ante todas las acusaciones, nuestro Señor permaneció en silencio. Y era necesario que permaneciera en silencio para que nuestras culpas pudieran ir sobre él. Decíamos que Jesús podía haberse defendido, él podía haberlo hecho perfectamente, pero simplemente prefirió callar. En este mismo marco, en este mismo evento, paralelo a esto se desarrollaba otro evento, que es este que vamos a estar hablando hoy. Y es precisamente acerca de Pedro. Miren, muchas veces nosotros creemos, y cuando leemos esta historia en particular, inmediatamente comenzamos a señalar a Pedro diciendo: Pedro, Pedro. Yo creo que estas son historias que están para advertirnos a nosotros también. Son caídas que están registradas no para nosotros imitarlas, no, para nada, sino que son una fuerte advertencia para aquel que cree que está firme, mire que no caiga. Porque generalmente creemos que estamos firmes. Generalmente creemos que tenemos todo bajo control y no entendemos que somos personas muy frágiles. Y estos eventos nos ayudan también a poder entender cómo nosotros solucionar, o sea, la palabra solucionar, no, cómo nosotros poder hacerle frente precisamente ante la debilidad. Pero primero, permítame, hermano, ponerles un poco en contexto, porque si miramos el texto así fríamente, no podemos entender cómo es que Pedro llegó acá. Si ustedes recuerdan, todo comenzó precisamente allí en la cena, donde el Señor les advierte que que ellos le iban a abandonar. Y Pedro, de una manera muy intrépida, ¿qué dijo? No, yo no. Y el resto de los discípulos dijeron también:
Yo tampoco. O sea, que todo comenzó con una expresión diciendo, yo voy a hacerlo así, porque yo creo que yo puedo, yo nunca te voy a traicionar. Una expresión que muchas veces nosotros también usamos e incluso creemos. Después, cuando termina la cena, que el Señor le hace esta advertencia a Pedro, o esta declaración o esta profecía a Pedro, el Señor lleva a Pedro aparte, junto con dos discípulos, Juan y Jacob, los lleva a orar. Y es donde están en Getsemaní. 3 veces el Señor regresó. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Estaban dormidos. O sea, vemos orgullo. Estamos mirando confianza, autoconfianza, es la palabra, ¿no? Ellos tenían esa autoconfianza y ese orgullo. Estamos mirando a un hombre que estaba descuidando su vida de oración. Y para ser más puntual en esto, estamos mirando a un hombre que estaba descuidando su vida espiritual. No oraba. La carne le vencía, estaba cansado, se acostó a dormir. Les estoy exponiendo esto para que ustedes se puedan ver y entiendan que no están lejos de él. Después, cuando vienen a aprender a Jesús, Pedro sacó la espada. ¿Y qué hizo? Le cortó la oreja a un siervo del sumo sacerdote. O sea, tomó acciones carnales, se dejó llevar por la carne debido a todo su pasado inmediato que estaba viviendo espiritualmente. Y teniendo esto es que llegamos a este punto con Pedro. Pero si ustedes llegan al versículo 53, hay algo que también es bien interesante. Dice que Pedro iba siguiendo de lejos. Iba siguiendo a Jesús de lejos. O sea, que ya no vemos a ese Pedro tan arrogante o diciendo yo voy a estar contigo. No, ya estaba ya como siguiendo de lejos. ¿Se dan cuenta que todas las condiciones como estaban creadas para que llegara al punto de negar a Jesús? Y son condiciones que muchas veces cada uno de nosotros estamos reflejados en ellas. La autoconfianza, el descuido espiritual, tomar acciones carnales, son las que nos llevan a de una manera o de otra a negar también a nuestro Señor Jesucristo. Y es importante poder comprender, yo creo, el contexto, o sea, todo el contexto anterior para poder ver realmente el porqué de la caída. No es porque las caídas no vienen por, o sea, una caída, las caídas espirituales, cuando llega la caída, no es que vino de pronto, sino que viene a partir de un proceso. Y este era un espiral, en este caso de Pedro. Pedro iba en un espiral hacia abajo, se iba hundiendo y hundiendo y hundiendo hasta que necesitaba tocar fondo. Ahora, cuando veo y leo toda la historia, no solamente veo a un hombre que fue capaz de negar al Señor, sino que también puedo ver la gracia de Dios obrando en la vida de Pedro. Vayamos al texto y vamos a ir desglosándolo poco a poco y disfrutemos, hermano, de todas las verdades que hay acá y tomemos todas las enseñanzas que están listas para cada uno de nosotros. Versículo 66 comienza diciendo, estoy leyendo la versión de las Américas, ¿ok? Dice, estando Pedro abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró y dijo, tú también estabas con Jesús, el Nazareno. Pero él lo negó diciendo, no sé, ni entiendo lo que hablas. Entonces Pedro salió al portal y un gallo cantó. Aquí estamos encontrando la primera negación de Pedro, pero quiero que noten algo bien interesante con respecto a Pedro. Pedro ya no andaba con el resto de los discípulos, estaba solo. Y todo parece indicar que se había arrimado a una fogata donde habían personas, en este caso,
que eran quizás de los mismos que habían tomado a Jesús preso. O sea, comenzó a relacionarse. ¿Y por qué le digo que comenzó a relacionarse? Usted dice, oye, pastor, estás especulando en eso. No, porque después, un poco más adelante, los mismos hombres le dijeron, pero tú tienes un acento que es galileo. O sea, no solamente fue por las palabras, sino porque él dice, le dijeron, tú hablas como un galileo. Parece que Pedro estuvo conversando mientras todos estos eventos acá con Jesús estaban ocurriendo. Pedro estaba relacionándose con todas estas personas. Ya había dejado de relacionar, ya había dejado a los discípulos. Él solo, al resto de los discípulos, él solo estaba allí. De manera, hermano, y en todo esto hay una verdad que creo que llega a nosotros, ¿verdad? Y es que cuando nosotros salimos a buscar, dice que fue a buscar, se refugió ahí en el calor, ¿no? Buscando calor. Y cuando buscamos el calor del mundo, cuando nosotros salimos a buscar el calor del mundo, porque creemos que la cruz es demasiado fría, quiero que sepan que comenzamos a andar en caminos resbaladizos. Cuando comenzamos, y así comienza las caídas espirituales. Yo quiero que ustedes lo vean. Todos en algún momento hemos caído, hermano, en alguna caídas espirituales. No se puede negar. Y es una advertencia bien seria que el Señor nos está trayendo acá. Pero quiero que noten algo. Ya les estuve exponiendo toda la caída de Pedro. Pero parte de su caída fue comenzarse a relacionar y a buscar el calor. Lejos de ir con los discípulos, él salió quizás para estar mirando, pero comenzó a relacionarse. Y esa es una de las cosas que muchas veces nos suceden también a nosotros. Cuando comenzamos a enfriarnos espiritualmente, cuando dejamos de orar, o sea, cuando el orgullo llega a nuestras vidas, dejamos de orar y de creer que somos dependientes de la gracia de Dios, comenzamos a tomar acciones carnales y por ende comenzamos a relacionarnos tristemente con el mundo. Creándose todas las condiciones ¿para qué? Para la caída. Las condiciones estaban totalmente listas y son las mismas condiciones que muchas veces nosotros vamos a tener que enfrentar. Por eso estamos hablando que esto es una seria advertencia a nosotros hoy. Cuando leamos este pasaje, lejos de contar la historia y decir, oh sí, Pedro negó. No solamente Pedro negó. Usted está expuesto también para poder ir por ese camino. Por lo tanto, mírelo como una advertencia. Mírelo como una advertencia. Y vamos a ver cómo es que Pedro comienza negando. Miren, Marcos es un campeón a la hora de escribir. Hace mucho uso de los contrastes. Y aquí vemos un contraste interesantísimo. Dentro de un mismo escenario, encontramos al Señor enfrentando a los líderes religiosos de su tiempo y manteniéndose firme con la misión que había venido acá. Y encontramos ahora a Pedro, en contraste a eso, encontramos a Pedro titubeando frente a una sirvienta. Titubeando frente a una sirvienta. Y le dice a aquella mujer, tú también estabas con Jesús el Nazareno. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? La respuesta de Pedro fue doble. Fíjense para que ustedes vean cómo es que le responde. Dice que les dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó, dijo, no, yo no estaba con Jesús. Diciendo, ni sé de qué estás hablando. Hay una doble negación, como diciéndole, ustedes nunca han dicho, no, yo nunca he hecho eso. Yo no sé ni de qué tú me estás hablando. Para romper cualquier vínculo que lo pudieran asociar. O sea que Pedro estaba llevando adelante una doble negación al respecto. Él habla con toda integridad, aunque, y quiero que vean que este es el primer paso en la caída. Comenzó a andar
se juntó con las personas que no tenía que juntarse. Cuando es confrontado, comienza a decir, no, yo no. Comenzó con la ambigüedad. Y aquí sucede algo que para mí es extraordinario. Cuando estaba estudiando el texto, lo he leído cientos de veces. Estoy seguro que ustedes lo han leído cientos de veces. Y dice, y el gallo cantó por primera vez. Muchas veces le decimos, bueno, es que Jesús dijo que iba a cantar 2 veces. Ya cantó la primera. Pero lejos de mirar a solamente al gallo cantar, tenemos que entender que cuando nuestra condición espiritual está mal, nuestro entendimiento es tan entenebrecido que no somos capaces de escuchar los llamados de gracia del Señor. El gallo cantando era un llamado diciéndole, recuerda, despierta Pedro. Era un llamado para que Pedro reaccionara. Pero su entendimiento estaba totalmente entenebrecido. Y esto es lo que muchas veces también nos pasa, hermano. ¿Cuántas veces nos han advertido de caídas? Y hemos cerrado nuestros oídos. Porque el orgullo es más grande que el llamado que el Señor nos está haciendo. Ese llamado de gracia. Porque esto es un llamado de gracia. Jesús le había advertido que lo iba a negar. Ya lo hace una vez y canta por primera vez ¿quién? El gallo. ¿Para qué? No solamente para que se cumpla lo que el Señor había dicho, sino para que él pudiera reaccionar y decir, caramba. Por lo tanto, hermano, cuando el Señor trata con nuestras vidas y nos advierte de cualquier manera que pueda hacerlo, no seamos tardos para oír. Que nuestro sentido no se entenebrezca. Antes bien, respondamos con humildad al llamado de Dios y arrepentámonos antes de la caída sea mayor. Porque así funciona el pecado. El pecado comienza con la vida espiritual, las grandes caídas comienzan con ¿qué? Con un pequeño descuido un día. Y comienza eso, el pecado, a envolverte y envolverte. Y encontramos que el Señor va tratando con nosotros, tratando de que nosotros salgamos, pero nuestro pecado va creciendo. Es como una bola de nieve. Y esta es la bola de nieve donde estaba precisamente Pedro. Dice Juan Calvino, comentando el libro de los Hechos, cuando comentaba el capítulo número 27 del libro de los Hechos, usó una frase que lo vi muy adecuada precisamente para el texto. Dice estas palabras: tan estupefactos están nuestros sentidos por el temor carnal que ni siquiera las advertencias más claras de Dios logran despertarnos hasta que Él interviene con poder. Y ahí es donde muchas veces tú y yo nos encontramos. ¿Dónde estás hoy? ¿En qué lugar estás? Quizás este sea el primer llamado de gracia que el Señor te está haciendo hoy a una posible caída mayor. No seas como Pedro. Escucha la voz de Dios. Después sigue el texto diciendo estas palabras. Cuando la sirvienta lo vio de nuevo, comenzó a decir a los que estaban ahí, este es uno de ellos. Pero Pedro lo negó otra vez. Ya comenzó aquí un poco más de presión. Fíjense, ya no es solamente la criada. Dice el texto que la criada comenzó a decirle a los que estaban allí, o sea, al resto. Y Pedro nuevamente lo negó. De manera que ya no era la presión de una sola persona. Quizás ya Pedro estaba sintiendo la presión
grupal para ceder, en este caso, al pecado. Presión grupal en la cual cada uno de nosotros en algún momento nos hemos visto. Vivimos en un mundo donde todas las condiciones están listas para tener presión grupal. Quizás en este contexto ahora no la tengamos. Cuando salimos de acá, vamos a sentir la presión grupal. ¿Estamos listos? ¿Estamos nosotros como cristianos listos para dar testimonio de Cristo o para ceder y negarlo con nuestras acciones? Cuando preparaba el sermón, a mi mente vino, porque casualmente en mi lectura hace como 2 o 3 semanas atrás estaba leyendo el Salmo número 1. Y quiero que vayamos al Salmo número 1, porque estoy seguro que todos lo conocen. Versículo número 1. Comienza, es una bienaventuranza. Oigan esto, porque esta es la vida de Pedro, ¿eh? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado. Este es precisamente Pedro, pero no haciendo lo correcto. Este es Pedro que comenzó a andar en consejos de malos. Se detuvo en el grupo de los pecadores. De manera que todas las condiciones estaban dadas para sentarse en silla de encarnecedor. Cuando está hablando del Salmo 1, es un proceso, hermano. Cuando dice, por ejemplo, ni estuvo en camino de malo, es que por un momento se entró dentro de ese camino, pero después volvió a salir. Pero si no sales, te vas a sentar en silla de encarnecedor. En silla de encarnecedor. Miren, las condiciones estaban listas porque viene el grupo de personas también a decirle lo mismo. Dice el versículo 70, pero Pedro lo negó otra vez. Poco después, los que estaban allí, ya no era solamente la mujer, ya está llegando el grupo, volvieron a decirle, seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo. Pero él comenzó a maldecir y a jurar, yo no conozco a este hombre de quien hablan. ¿Entienden lo que está pasando aquí ahora? Se los expongo. Pedro está negando al Señor por tercera vez. Pero miren esto, qué interesante. Los acusadores notaron que él era Galileo, ya su acento lo estaba delatando, ¿no? Su condición no lo podía ocultar, pero aún así él intentó engañarlos. Y miren hasta dónde llegó con la presión. Dice que comenzó a maldecir, es decir, comenzó a decir groserías e invocar anatemas, maldiciones divinas, es la idea que se está tratando acá. Algunos consideran que él estaba diciendo sobre sí mismo, óigame, si yo no lo conozco, si tal cosa sucede que caiga sobre mí. Otros creen que estaba diciendo, se lo estaba diciendo a las personas que lo estaban culpando, pero de igual manera estaba usando maldición. Pero el tema más relevante, ¿sabe dónde se encuentra? En la otra palabra que él usó, dijo, y juró. Cuando un judío juraba,
para que ustedes entiendan dónde estaba, el juramento o sus juramentos, un juramento era estar poniendo a Dios por testigo. Cuando decía yo juro, él está diciendo Dios es testigo de que esto que estoy diciendo es verdad. Se estaba sentando en silla de encarnecedores. Estaba tomando el nombre de Jehová en vano. ¿Están mirando hasta dónde estaba llegando la caída de Pedro, hermano? Estaba tomando el nombre del Señor en vano. Fíjense la gravedad. Pedro estaba invocando el nombre del Dios del pacto para negar al Hijo del pacto. Pedro estaba negando a Dios el Padre para negar a Dios el Hijo. Hermano, si la salvación en este caso dependiera de la perseverancia de nuestra voluntad, Pedro hubiera perdido su salvación. Definitivamente. En ese mismo instante lo hubiera perdido. De manera que esta historia de la caída de Pedro nos enseña que no hay grado de pecado en que un creyente no pueda caer. Muchas veces nosotros nos escandalizamos. No sé si usted logró entender hasta dónde llegó Pedro. Nosotros nos escandalizamos con pecados morales de una manera. Pedro no llegó ahí. Pedro pasó negando y jurando y tomando el nombre de Jehová en vano. ¿Ya entienden ya hasta dónde llegó? Lo que estoy queriendo decir es lo que trae un descuido espiritual, hasta dónde nos puede llevar a nosotros, hasta dónde puede llevarnos, hermano. Y esta es la advertencia tan seria que hay en este texto. Que muchas veces nosotros lo leemos, bueno, esto es una historia de Pedro, sí, Pedro se cayó, bueno, no, es una advertencia demasiado seria y poder entender lo que él hizo. Dice el texto, les leo. Al instante, un gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. Aquí encontramos el llamado de la gracia de Dios. Ese llamado claro que provoca arrepentimiento. Es el arrepentimiento provocado por la palabra del Señor. La versión, creo que la Reina Valera dice, entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Cuando estudiaba el texto, o sea, estaba haciendo lo que es la exégesis al texto, salió una palabra que es interesante y que estoy seguro que, y dije, déjame, o sea, lo dudé por un momento si les ponía sobre el asunto, pero creo que es importante porque, en definitiva, muchas veces estamos expuestos y escuchamos cada disparate y les voy a hablar de qué palabra es. Cuando dice esta expresión, se las leo. Pedro se acordó de las palabras, utiliza para palabra la palabra rema. ¿Han escuchado el rema? Y les voy a explicar lo que es el rema. Rápido. Para que no se me confundan con el rema que se enseña y que todo el mundo hace un énfasis increíble. O sea, todo el mundo no. Los movimientos carismáticos hacen movimiento en el rema. Porque dicen que el rema es esa palabra profética que trae vida, según los carismáticos. Lo primero que ustedes tienen que entender, que en el griego hay 2 palabras, logos y rema. Ambas son sinónimos.
Ahora, contextualmente son diferentes. Cuando se habla de esa palabra del logos, en particular, ¿verdad? Podemos pensar que es esa palabra revelada en su totalidad. Lo que podemos entender como la revelación de Dios. Cuando se utiliza con cualquier contexto que se utiliza la palabra rema en el griego, hermano, esto es para que no escuchen las tonterías que muchas veces van a escuchar por ahí con respecto al rema. Cuando utiliza la palabra el rema, que de hecho en Gálatas 6 lo usa también, la idea, o sea, lo que se está diciendo es que toma una porción, haciendo uso de una porción del logos. Y aquí lo que está diciendo es lo siguiente: Pedro recordó el rema, las palabras que Jesús le había dicho. Nada más, no es que haya traído vida, porque también usted va a encontrar que se trata de manera distintas, ¿no? Pero lo que está, cuando se habla de rema, es que está haciendo uso de una porción. No es que en sí mismo ella va a tener más vida que una que la otra, o que provoca algo más que la otra. Ni que hay un rema profético. Eso es mentira. Ambas hablan de la revelación de Dios. Simplemente el logos habla de la revelación total. Y el rema, cuando se habla de rema, se está hablando de la revelación puntual en ese momento de algo que tú puedes tomar. Por ejemplo, y para que ustedes puedan entender, cuando yo estoy recordando solamente una porción de un versículo, eso es un rema. ¿Ya entiendes ya? Que me está ayudando, es una palabra que me está ayudando, no es, porque no estoy recordando toda la revelación, simplemente una porción. Pero una no la hace mayor que la otra. Los movimientos carismáticos simplemente lo han tomado usan palabras para darle un poco más de caché, vamos a decirle, y creerse un poco más importante, o porque dice, no, porque este trajo rema de Dios, como para darle un poco más de... Aquí lo que Pedro simplemente estaba recordando, lo que Jesús le había advertido ya. Y por eso es que utiliza rema, porque fue algo que le había sido revelado y él lo estaba recordando. ¿Ya entienden ya? Más o menos cómo es el asunto. Entonces, cuando esto sucede, ¿no? A la vida de Pedro sucede algo. Cuando él injuria de esta manera al Señor y ¿cómo usa? Llega a tomar el nombre del Señor en vano. Oigan esto. Dice el texto de esta manera: y se echó a llorar. La palabra que utiliza para echarse a llorar es como la de una persona que se rompió por dentro, que se quebró en su totalidad. Pedro, cuando usted ve a Lucas, el Evangelio de Lucas nos narra un poquito más y dice que en ese momento Jesús lo miró. Él pudo ver, cuando cantó el gallo, recordó y pudo ver cómo el Señor le estaba mirando. Pero no le estaba mirando diciendo, te lo dije. Le estaba diciendo, llegaste al fondo, arrepiéntete. Ese es el llamado de gracia. Ese es el llamado que el Señor trata con la vida del creyente. Y solamente aquellos que hemos sido regenerados podemos escucharlo. Y podemos escuchar esa voz de Dios diciendo, levántate, ya tocaste el fondo. Pero para poderse levantar necesita quebrantarse. Por eso es que les quiero mencionar esa palabra. No es porque cuando usted lo lee en el español, ¿qué está diciendo? Bueno, empezó a llorar. No. Lo que se está transmitiendo es que un quiebre en su vida personal. Algo que era, que él mismo no podía controlar. Y esta es la obra del espíritu humano.
Y ese es el quiebre. Y esto es donde vemos entonces la gracia de Dios. No solamente porque nos enfocamos una y otra vez en Pedro y la caída. No. La gracia de Dios levantando a un hombre caído que fue capaz de tomar el nombre de Jehová en vano. Esto es la misericordia de Dios. Esto es la gracia no merecida. Lo que Pedro merecía era literalmente el infierno. Y esto es poder entender que nosotros como hombres y mujeres que somos débiles en nuestra condición, que estamos expuestos a cualquier pecado, pero en Cristo hallamos suficiencia para levantarnos. Mi hermano, no sé en qué nivel del espiral usted esté. Mire que la vida, se dan cuenta que desde el principio les expuse desde dónde había salido hasta dónde llegó. No sé en qué lugar de esa espiral usted puede encontrarse. En cualquiera que sea, el gallo está cantando. La gracia le está avisando. La gracia le está ayudando diciendo, levántate, levántate. Porque yo fui a la cruz y cargué tus culpas. Y cuando Pedro estaba siendo enjuiciado, el Señor permanecía en silencio para llevar las culpas también de Pedro. Y las mías y las tuyas. Esta es la obra de Cristo. Y esa es la gracia de Dios. Hombres y mujeres miserables pecadores, regenerados por la sola gracia de Cristo. Hermano, esto me recuerda, para concluir, la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Nuestro Dios es un Dios fiel. La esperanza, hermanos, de Pedro y la nuestra no es que nuestro arrepentimiento sea perfecto. No. Nuestra esperanza es que nuestro Salvador es perfecto. Esa es la esperanza. Corramos a Él y no lejos de Él. Estemos cerca de Él y no le sigamos de lejos. Porque de lo contrario, y téngalo por seguro, no tenga ni la menor duda que si no le sigue de cerca, vas a comenzar a andar, a detenerte y hasta sentarte en silla de escarnecedores. Corre a Cristo. Solo Cristo nos puede dar el perdón. Corre a Cristo, solo en Cristo hallarás la gracia y la misericordia. Que el Señor les bendiga. El que tiene oído, que oiga. Sabiendo esto, que hemos sido regenerados por esa gracia de Dios en nuestras vidas, vamos a disfrutar también del tiempo de la cena. Disfrutar la cena del Señor donde recordaremos lo que Cristo padeció por nosotros. Pero recordaremos también que por su muerte hoy tenemos vida. Recordaremos que Él viene por su pueblo. Yo le voy a pedir a los hermanos que vayan repartiendo los elementos. Recordarle, hermanos, de podernos poner siempre a cuentas con el Señor. No importa dónde estés. Vayamos a Cristo y hallaremos misericordia. Porque cuando tomamos la cena, hermano, tenemos siempre que recordar
lo que Cristo hizo. Una de las cosas que son importantes, creo, para todo creyente, es el hecho de tomar la cena y no como un simple acto religioso. Tomar la cena es algo que debemos hacerlo con fe y convencido de la obra de Cristo en nuestras vidas. Porque el pan y el vino nos llevan precisamente ahí a la cruz. A recordar cómo el Señor nos estaba acusando. Perdón, cómo el Señor llevó todas nuestras acusaciones. Tomar la cena es recordar que Cristo pagó cuando nosotros éramos quienes realmente tendríamos que estar separados. Cuando nosotros realmente somos los que actuamos como Pedro. Jesús llevó nuestras culpas. El pan siempre nos lleva a recordar su cuerpo que por nosotros fue partido. El vino, su sangre derramada en favor de su pueblo. Hermano, tomar la cena me recuerda que también Jesús vendrá por su pueblo un día. Y hoy le estamos diciendo, ven ya, Señor Jesús, ven. Eso también es tomar la cena. Cuando tomamos la cena recordamos que formamos parte también de un pueblo. El pueblo del pacto. El pueblo de Dios. Donde Cristo es la cabeza. Nosotros somos simplemente parte de ese cuerpo. Donde Él es y solo Él es digno de toda la gloria, de toda la alabanza. Tomar la cena es una expresión de adoración a nuestro Señor. Por lo que Él hizo y por lo que Él es para nosotros. Y es con ese sentir que cada uno de nosotros debemos de acercarnos a tomar y participar de la cena. La segunda carta de los Corintios nos dice estas palabras. Perdón, la primera carta. Porque yo recibí del Señor lo mismo que le he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. En memoria del Señor comamos el pan. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. En memoria del Señor, hermanos, bebamos la copa. Y ahora sí que el amor del Padre, la gracia redentora del Hijo y la santa comunión de su Espíritu esté con su pueblo por siempre. Amén.